La mayoría de la gente cree que conoce Rolex, cree que el catálogo es todo lo que existe, que lo que ve en vitrinas es lo que la marca realmente produce y que la parte secreta del lujo es solo marketing. Ese es el error, porque la verdad es esta. Los Rolex más valiosos, más raros y más difíciles de conseguir no están a la venta. Existen, fueron ensamblados, funcionan perfectamente, pero Rolex decidió que el público jamás los vería. Hoy vamos a entrar en la parte de la marca que nunca se muestra. Los Rolex que sí se fabricaron, pero que Rolex bloqueó antes de salir al mercado. Prototipos Gemset descartados por falta de piedras. Day-Date creados para pruebas culturales, Oyster Quartz de metales prohibidos, Daytona experimentales con biseles únicos y configuraciones que la marca no pudo replicar, relojes reales, documentados por quienes estuvieron dentro, pero invisibles para el mundo exterior. Y entenderlos te coloca por encima del coleccionista promedio, porque revela cómo piensa Rolex, qué oculta, qué cancela, y qué decide guardar aunque el mercado pagaría millones por esas piezas. Si te interesa la parte prohibida del lujo, las piezas que existen pero no puedes comprar, quédate hasta el final. Esto es Lujo en Minutos, donde no repetimos lo que dicen las vitrinas. Aquí contamos lo que Rolex no quiere que sepas. 1. Rolex Daytona Rainbow, prototipo de preproducción. Nunca liberado, el Rainbow que Rolex creó, pero decidió ocultar. Antes de que el famoso Daytona Rainbow saliera oficialmente al mercado, Rolex fabricó varios prototipos internos para probar combinaciones de zafiros, calibraciones de color y configuraciones del bisel. Estos relojes eran totalmente funcionales, caja completa, movimiento instalado, bisel montado con piedras naturales y pruebas de hermeticidad realizadas. Pero ninguno estaba destinado a la venta. Eran unidades creadas únicamente para validar si la marca sería capaz de repetir ese diseño en cantidades mínimas. Y la respuesta fue clara. La naturaleza no pudo entregar suficientes zafiros calibrados con el nivel de uniformidad que Rolex exige. El primer golpe de realidad es este. La mayoría de estos prototipos nunca tuvieron referencia comercial ni número de serie tradicional. Son relojes existentes, ensamblados en Ginebra, pero invisibles para el sistema oficial de catálogo. Rolex creó entre 5 y 7 configuraciones de prueba con tonalidades distintas, versiones con zafiros más suaves, otras con colores más saturados y algunas con degradados que finalmente no se usarían. Cada prototipo representaba una posibilidad de producción, hasta que Rolex descubrió que esos tonos no podían replicarse de manera estable. Cuando un color no se puede repetir, esa variante muere inmediatamente. Otro detalle importante es que estos relojes no fueron destruidos. Rolex destruye prototipos cuando no pasan pruebas técnicas o estructurales, pero estos Rainbow experimentales sí funcionaban perfectamente. Su único problema era la escasez de piedras. Por eso quedaron archivados dentro de la marca, guardados para documentación interna y como referencia para futuras fases de producción. Algunos empleados de alto rango han confirmado informalmente que varias de estas piezas aún existen en bóvedas de la empresa, accesibles solo a personal con autorización especial. Son relojes reales, pero inaccesibles incluso para coleccionistas con millones disponibles. Aquí aparece el dolor que los coleccionistas nunca mencionan. Un prototipo así vale más que cualquier Rainbow comercial, pero nunca saldrá al mercado porque Rolex no lo permite. Un Rainbow oficial puede costar entre $350,000 y $600,000 en el mercado gris. Un prototipo, si alguna vez llegara a una subasta privada, podría superar fácilmente el millón por una sola razón. No tiene clones, no tiene gemelos, no tiene otra unidad en circulación. Es literalmente irrepetible. Y en el mundo Rolex, lo irrepetible vale más que lo perfecto. Lo más sorprendente es que el público masivo no conoce la existencia de estos relojes, porque Rolex siempre ha protegido su proceso de experimentación. La marca jamás publica prototipos, nunca muestra etapas de desarrollo y rara vez admite que un diseño fue probado antes de salir al mercado. Pero en el caso del Rainbow, la filtración de información interna confirmó que estas piezas sí se construyeron, sí funcionaron y sí pasaron pruebas, pero nunca superaron el filtro gemológico que permitiría fabricarlas en volumen. Por eso existen.
pero nunca existieron oficialmente. Este Rainbow de preproducción no es un reloj cancelado. Es una prueba tangible del nivel de exigencia con el que Rolex trabaja. Cuando un lote de piedras no cumple los estándares, no importa que el reloj sea espectacular o que el mercado pagaría millones por él. Rolex simplemente bloquea la salida, archiva la pieza y vuelve a intentarlo años después. Así nació el Rainbow comercial. Pero estos prototipos, los primeros Rainbow verdaderos, siguen siendo parte del lado secreto de la marca. Rolex que sí fueron fabricados, pero que Rolex jamás permitió que vieran la luz del mercado. 2. Rolex Day-Date árabe, disco experimental nunca liberado al mercado. El Day-Date que Rolex fabricó solo para probar un idioma. A comienzos de los años 90, Rolex realizó un experimento interno para adaptar el Day-Date al mercado del Golfo. Diseñó discos de día y fecha completamente en árabe, con fuentes y colores que nunca llegarían a producción. Estas piezas no eran prototipos incompletos, eran relojes totalmente ensamblados, creados para estudiar cómo reaccionaban la tipografía, el tamaño de los caracteres y la legibilidad en diales de diferentes tonos. Rolex fabricó un número muy reducido, estimado entre 1 y 10 unidades, pero el proyecto se archivó antes de llegar a las vitrinas. El primer golpe de realidad es este. Estos Day-Date árabes no corresponden a ningún modelo comercial conocido. La marca finalmente lanzó versiones árabes años después, pero con una tipografía diferente, colores revisados y proporciones corregidas. Las unidades experimentales tienen discos únicos que jamás se repitieron y que no coinciden con ninguna referencia actual. Por eso los coleccionistas que han visto fotos internas, muy pocas y siempre filtradas, reconocen inmediatamente el error de producción. No son relojes raros, son relojes que Rolex nunca quiso que el público viera. El motivo de la cancelación no fue estético, fue cultural. Rolex descubrió que la primera tipografía elegida no cumplía con los estándares de elegancia y legibilidad que los clientes del Golfo exigen. El tamaño de los caracteres era demasiado pequeño para ciertos tonos de dial, y en algunos colores el contraste no era óptimo. Además, Rolex entendió que un mercado tan simbólicamente importante para la marca no podía recibir un producto en fase experimental. Por eso, en lugar de ajustar el diseño y lanzarlo de inmediato, archivó todo el lote y decidió rehacer el proyecto desde 0 años más tarde. Lo que hace a este modelo tan valioso para coleccionistas es que son Rolex completos, auténticos y ensamblados en fábrica, pero sin referencia comercial válida. No hay documentación oficial, no hay cajas originales asociadas al prototipo y no existe ningún registro en sistemas de venta. Estos relojes fantasma nunca fueron serializados para distribución y eso los hace prácticamente imposibles de rastrear. Algunas fuentes internas aseguran que varias unidades fueron entregadas a ejecutivos del Medio Oriente para evaluar el diseño, pero jamás para reventa ni para coleccionismo. El valor real de estas piezas no está en los materiales. Muchos eran simples Day-Date en oro amarillo o blanco, sino en la idea de que representan la primera vez que Rolex intentó adaptar su producto a un idioma que no fuera el inglés o el latín. Es la prueba tangible de cómo la marca estudia silenciosamente los mercados antes de tomar decisiones. Y también es un recordatorio de que Rolex sí comete errores, pero jamás los libera al público. En la actualidad, un Day-Date árabe auténtico de serie regular puede costar entre $60,000 y $150,000 dependiendo del metal y del año. Pero un Day-Date árabe experimental, si alguno llegara a subastarse, no tendría precio de referencia, porque no existe un segundo ejemplar con el cual compararlo. Son relojes que existen, pero que Rolex escondió antes de que el mundo pudiera verlos. Y justamente por eso están en esta lista. Rolex fabricados, Rolex funcionales, pero Rolex que nunca salieron al mercado. 3. Rolex Submariner No Date cerámico. Prototipo de pre-lanzamiento destruido antes de salir el Submariner moderno que Rolex probó y luego eliminó. A finales de los 2000, cuando Rolex aún estaba desarrollando la generación cerámica del Submariner, la marca fabricó un lote de prototipos del Submariner No Date cerámico, versiones de prueba que precedieron al modelo que el público conocería años después. Estas piezas fueron ensambladas con cajas Supercase iniciales, asas más gruesas, coronas con diferente geometría y biseles cerámicos experimentales
que no cumplían la tolerancia visual final que Rolex exigía. Eran relojes completamente funcionales, con movimientos oficiales, pero eran modelos de laboratorio, destinados a pruebas de desgaste, legibilidad y resistencia. La realidad incómoda es esta. Estas unidades existieron físicamente, y Rolex las sometió a pruebas reales, pero no coinciden con la referencia que finalmente salió al mercado. Varias tenían diales sin certificación COSC impresa, otras tenían tipografía ligeramente distinta, y algunas mostraban diferencias mínimas en la proporción de índices y agujas. Estas variaciones son normales en la fase previa a un lanzamiento, pero en Rolex, cualquier desviación del estándar final convierte la pieza en un reloj totalmente inválido para distribución. Por eso ninguna de estas unidades llegó jamás a un AD. La parte más interesante es el motivo de la cancelación. El bisel cerámico temprano tenía problemas de calibración de color bajo ciertos tipos de iluminación. Podía verse ligeramente más gris o más verde, según el ángulo. Para un usuario promedio eso es insignificante, pero para Rolex era un defecto inaceptable. Además, la primera versión de la caja Super Case resultó demasiado voluminosa en proporción al brazalete Oyster, lo que generaba una estética desequilibrada en muñeca. Rolex decidió que ese diseño no representaba el estándar visual que buscaba, así que todo el lote experimental quedó archivado o destruido. Según fuentes internas, ex empleados que han visto estas unidades en vivo, algunos prototipos se conservaron únicamente para documentación y referencia técnica dentro de la marca, pero la gran mayoría fueron triturados o desmantelados, siguiendo el protocolo de Rolex para cualquier producto que no entra en producción. A diferencia de marcas que venden prototipos en subastas, Rolex hace exactamente lo contrario. Elimina cualquier pieza que pueda confundir al mercado o poner en riesgo la narrativa de evolución perfecta. Por eso, estos Submariner cerámicos tempranos son prácticamente imposibles de encontrar. Para coleccionistas avanzados, el valor de estas piezas no está en su rareza física, aunque eran pocas unidades, sino en lo que representan. La transición exacta entre el Submariner clásico y el Submariner moderno. Son relojes que muestran cómo Rolex prueba diseños, corrige errores, calibra materiales y decide qué versión merece convertirse en un estándar global. Estos prototipos revelan que la perfección del modelo final no fue casualidad. Fue el resultado de un proceso de prueba oculto al que muy pocos tuvieron acceso. Si una de estas unidades pre-lanzamiento apareciera en el mercado, no tendría precio de referencia. No pueden registrarse oficialmente. No están en ningún catálogo. No podrían pasar por el sistema tradicional de garantía. Serían piezas puramente de archivo, comparables a documentos técnicos o artefactos históricos. Y por eso están en esta lista. Rolex que existieron. Rolex que funcionaron perfectamente, pero que fueron bloqueados antes de llegar al público. 4. Rolex Daytona. Oro blanco con zafiros rosados. Proyecto cancelado. El cuarto reloj de la lista es uno de los casos más frustrantes para cualquier coleccionista serio. Un Daytona en oro blanco, engastado con zafiros rosados calibrados, que Rolex desarrolló como pieza conceptual, pero jamás lanzó al mercado. No tiene referencia oficial, no aparece en catálogos, y su existencia proviene de filtraciones internas de talleres autorizados y fotografías de archivo que circularon discretamente entre distribuidores del Golfo. La idea era explorar una línea de Daytona Gem Set distinta a los Saru y Rainbow tradicionales. Una versión más suave en tono pero igual de lujosa, con un bisel formado por zafiros rosados graduados y un dial pavé de diamantes. El resultado visual era tan extremo y tan alejado del ADN clásico de la marca que la propia Rolex dudó de su viabilidad comercial antes de autorizar la producción. El problema estructural fue la gemología, no el diseño. Los zafiros rosados naturales con saturación uniforme son extremadamente escasos. Pero lo que hace este prototipo casi imposible es que Rolex exige que cada piedra calibre perfectamente la forma del bisel, sin tolerancias visibles. Fuentes internas estiman que, para completar un solo bisel, Rolex debía descartar más del 90% de las piedras, porque no cumplían la precisión necesaria en densidad, claridad y tono. El costo de producción se disparaba a niveles donde ni siquiera un reloj de más de $400,000 cubría la inversión.
A eso súmale el hecho de que el rosa no forma parte de las líneas institucionales de Rolex, no es un tono histórico dentro de la marca, y entenderás por qué la dirección creativa decidió frenar el proyecto antes de llevarlo a vitrinas. Otro motivo clave para su cancelación fue estratégico. Rolex entendió que si lanzaba un Daytona Gem Set rosado, inevitablemente sería comparado con el Rainbow. Y el Rainbow es hoy una mina de oro. La marca evita competir contra sí misma. Además, este modelo tenía un problema adicional que pocas personas saben: la legibilidad. Los diamantes pavé en el dial combinados con contadores perlados y agujas de oro blanco se perdían visualmente bajo ciertos ángulos. En relojería de lujo eso se tolera. En Rolex, no. Sus cronógrafos deben verse bien incluso en baja luz. El Barbie Daytona, como algunos coleccionistas lo llamaron extraoficialmente, fallaba en ese punto, y ese detalle basta para matar un proyecto dentro de Rolex. Lo más fascinante es que Rolex sí fabricó algunas unidades, pero únicamente como muestras internas de validación estética. Estas piezas nunca tuvieron referencia oficial porque no estaban destinadas a comercialización. Eran muestras de concepto, idénticas a los prototipos técnicos que Rolex guarda en sus bóvedas. No tienen serial público, no tienen hoja de especificación y no están aseguradas como piezas de catálogo. Se estima que existen entre 5 y 10 unidades, todas en manos de figuras extremadamente VIP o archivadas dentro del propio Rolex. Lo que ha salido al mundo se filtró por medio de fotografías tomadas en talleres durante la evaluación del engaste y no debieron hacerse públicas. Hoy, este prototipo es considerado por muchos coleccionistas como el Daytona Fantasma, un reloj que existe, pero que nunca podrás ver, comprar ni rastrear oficialmente. Y esto es lo que más duele en el mundo de los coleccionistas de alto nivel. No es que el reloj sea caro, es que no está disponible para nadie y nunca lo estará. Si uno de estos prototipos apareciera en subasta, su valor superaría los $800,000 inmediatamente. Y si se confirmara su autenticidad por Rolex, podría acercarse al millón por el simple hecho de que representa una dirección estética que la marca abandonó por completo. Este reloj es el recordatorio más claro de cómo trabaja Rolex en sus niveles más privados, probando ideas, descartando incluso conceptos brillantes, eliminando modelos que podrían ser éxitos mundiales, solo porque no cumplen el estándar absoluto de la marca. Para el espectador casual es solo un reloj. Para el coleccionista experto, es una oportunidad perdida que jamás volverá. Y para Rolex, es un experimento que no debía existir fuera de sus bóvedas. 5. Rolex Oyster Quartz Day-Date en platino. El Rolex que jamás debió existir, pero existió. Para entender por qué este reloj es casi un mito oficial dentro de Rolex, primero hay que saber algo clave. Rolex jamás produjo de forma comercial ningún Oyster Quartz Day-Date en platino. El Oyster Quartz tuvo versiones en oro amarillo y oro blanco, sí, pero la marca nunca anunció, mostró o catalogó un modelo hecho en platino 950. Y sin embargo, existen registros, testimonios y fotografías internas, casi todas filtradas, de que al menos una unidad fue creada como prototipo, un reloj que combina lo más raro de dos mundos, la complicación Day-Date y el movimiento 50-55 de cuarzo de segunda generación, dentro del metal más caro y más difícil de trabajar para Rolex. Lo primero que llama la atención es la lógica detrás de su existencia. El Oyster Quartz nació en los años 70 como respuesta a la crisis del cuarzo, cuando Suiza estaba perdiendo el dominio del mercado frente a Japón. Rolex decidió desarrollar un movimiento de cuarzo propio, extremadamente robusto y con arquitectura mecánica híbrida. Pero fabricar ese experimento en platino, el metal más duro, más pesado y más costoso que trabaja la marca, no tenía sentido comercial alguno. Por eso la teoría más aceptada es que esta pieza se produjo para evaluación interna, posiblemente como estudio de viabilidad para una línea Oyster Quartz Premium, que jamás vio la luz. El diseño es aún más desconcertante. A diferencia de los Oyster Quartz tradicionales, que suelen montar diales champagne o plateados, este prototipo mostraba un dial Ice Blue, exclusivo de los Rolex en platino. Ese solo detalle basta para entender su nivel de rareza. Rolex nunca utiliza ese color en otro metal,
sumado a los índices baguette y al bisel estriado también en platino, una pesadilla técnica debido a la densidad del metal, esta pieza se vuelve inconfundible incluso para ojos no entrenados. Si mañana apareciera uno en una subasta, sería imposible confundirlo con una modificación aftermarket. La parte dolorosa para el coleccionista está en la incertidumbre. Nadie sabe cuántos fueron creados. Las estimaciones más aceptadas hablan de entre 1 y 3 unidades, todas fabricadas únicamente para pruebas y jamás vendidas al público. Eso significa que, si hoy existen, están en manos de la propia Rolex, en su archivo histórico de Ginebra, o en manos de un ejecutivo retirado o familia asociada a la marca, que recibió la pieza como obsequio interno en los 80. Para el coleccionista moderno, eso es tortura pura, saber que algo existe, pero no poder acceder a él bajo ninguna circunstancia. El valor teórico de esta pieza, si apareciera en el mercado, sería descomunal. No por capricho, sino por lógica. El Rolex de platino más barato supera los $60.000. Un Day Date de platino con dial exclusivo sube fácilmente a $120.000 o más. Un Oyster Quartz Day Date normal, bien conservado, puede alcanzar entre $12.000 y $40.000 según la referencia. Pero un prototipo único, en platino, con dial no comercial y con estatus de relato prohibido, rompería cualquier tabla. $500.000 sería conservador. $1 millón sería totalmente plausible, porque no estás pagando un reloj, estás pagando acceso a un capítulo borrado de la historia de Rolex. Y esa es la esencia de este quinto modelo, el reloj que Rolex no quería que existiera, pero que existe. Un fantasma técnico, un experimento corporativo que demuestra que incluso la marca más conservadora del mundo ha probado cosas que jamás reconocerá públicamente. El Oyster Quartz Day Date en platino no es un prototipo. Es un mensaje. Rolex estuvo a punto de abrir una puerta, y la cerró antes de que alguien pudiera cruzarla. Cuando terminas de ver estos relojes, entiendes algo incómodo. El mundo de Rolex no está dividido entre accesible y caro. Está dividido entre lo visible y lo que Rolex nunca quiso que vieras. Los modelos que te mostré hoy no aparecen en vitrinas, no circulan en el mercado normal, no tienen lista de espera. Son relojes que existen en una zona donde el dinero ya no es el filtro. El filtro es acceso, historial, poder y confianza interna. Y ese es el punto que casi nadie entiende. La mayor parte de la historia real de Rolex está escondida. Prototipos sin fotos oficiales, piezas entregadas en privado, configuraciones experimentales que jamás se ofrecieron al público, pero que sí están allá afuera, en manos de 3, 10 o 20 personas en todo el planeta. Si llegaste hasta aquí, es porque este mundo te interesa más que el promedio, así que quiero que hagas algo. Dime en los comentarios cuál de estas piezas crees que jamás debería haber sido cancelada. Quiero leer tu respuesta. Y si quieres seguir entrando en salas que el resto de los fans jamás conocerá, suscríbete a Lujo en Minutos. Aquí no repetimos lo que ya viste 1000 veces. Aquí abrimos puertas que normalmente permanecen cerradas. Nos vemos en el próximo video. Y te lo advierto desde ahora, lo que viene es incluso más difícil de conseguir que lo que viste hoy.